Buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer nuestro segundo episodio de nuestro podcast Los Vinos. Hoy tenemos un invitado, o más bien somos nosotros los invitados, a la Bodega Privé de Cartago. Estamos con Kendall Sandoval, quien es sommelier de Bodega Privé, quien ya nos ha atendido en un par de experiencias en el pasado reciente en los eventos que hace Bottega Privé y que hoy nos acompaña aquí para conversar un poquito de un tema que ahí les vamos a anunciar, probar un vino que adquirimos acá en la tienda Bottega Privé, dar nuestras impresiones y el mismo modelo de la vez pasada, ¿verdad? Vamos a ir conversando y desarrollando el tema los tres. Ok, entonces, no sé, Kendall, preséntate tal vez así y contanos un poquito el rol aquí, muy práctico y contanos un poco del vino para empezar y calentar. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy va a estar divertido y vamos a disfrutarlo, que es lo importante de estos espacios. Eh, bueno, ¿quién es Kendall? Kendall es sommelier de Bottega Privé. Bottega Privé es una empresa que se dedica a importar vinos italianos y tenemos muy buenos vinos que muy pocas personas conocen. Yo creo que ustedes ya son parte de esa comunidad que lo conocen y se enamoraron de este vino tan delicioso. Y toda una cultura. Eh, Tradicionalmente, Italia no es un país conocido Como vitivinícola. difícil de descubrirlo acá en esta zona, Correcto. ¿verdad? No todo el mundo se atreve a traer vino italiano, pero estamos rompiendo ese paradigma, salir de lo habitual. Eh, Kendall se dedica a crear experiencias gastronómicas, ha estado muchísimo en la parte italiana en muchos restaurantes, acá en la zona de San José y también en Guanacaste, y me encanta el barismo. Entonces también es algo que he ido perfeccionando, lo que es el barismo, lo que es la parte de sommelier y además con la parte de gastronomía, que es tan importante en este mundo. Yo creo que Kendall es una persona que le encanta pasar buenos momentos. Ya, súper. Evelyn, ¿cómo ves la experiencia de hoy? Contanos un poco del tema que vamos a hablar, tal vez, Em, después de que vayamos abriendo el vino y todo. bueno, primero que nada, la tienda está chivísima. Tienen que venir porque, o sea, es una cosa fantástica. Súper bonito, es muy acogedora. Y pues sí, tenemos un tema que podemos, ¿cómo se dice? Mezclar o conjugar entre los temas personales de la vida cotidiana y un poquito del vino y otras cosas porque se presta para eso. Ok, bueno, pues si quieren vamos abriendo la botella y Kendall nos va hablando un poquito del, Perfecto, del vino. qué honor Gracias, aquí gracias, gracias. en, en el podcast abriendo una botella de vino. Bueno, esta botella es súper especial, se las presento por acá. Es una de las botellas que más vendemos por su precio calidad. Se llama Coribanti y Coribanti es una mezcla de dos uvas. Entonces hablamos de que es un vino varietal. Eh, Esta contiene Shiraz italiano, que muy pocas personas han probado un Shiraz italiano, y lo que es Malvasía Nera, que aún es un poco más extraña. Ajá. Y Sí. cuando decimos Malvasía Nera y nadie sabe qué es esta uva y hay que explicar un poco más de ella. Malvasía Nera es una uva bastante elegante que se siembra en la región de Calabria y en la región de Puglia. Es ya sur de Italia. Ok. Eh, es una uva que por su contenido de azúcares, la mayoría de veces la usamos para hacer vinos de postre o la mezclamos con algunas uvas. También es muy buena para dejarla en la plantación y hacer una cosecha tardía. Entonces se presta para muchísimo. Pero en este caso, la casa Feudo Monacci, que es quien creó este delicioso vino, la quiso agregar con una uva bastante conocida como la Shiraz, pero el Shiraz italiano es diferente al Shiraz francés o el Shiraz que puedes conseguir en Norteamérica. Este Shiraz es un poco más mineral por la región donde lo sembramos. Ya. Este Shiraz se da más un poco en el sur de Italia. En este caso, Feudo Monacci dijo, quiero hacer algo diferente. De hecho, esta botella solo por sí sola llama la atención
Y la mayoría de clientes siempre preguntan, ¿y eso qué es? ¿Cómo está? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, ya lo probaron ustedes. Este no. Ok, O sea, este es un perfecto. discovery para nosotros, Ok, ¿verdad? vamos a descubrir. Estamos así. Ok. Sí. Generalmente, las Shiraz vamos a encontrar uva muy diferente, depende de la región. Esta vamos a tener notas muy minerales, como les dije anteriormente, y lo que es la malvacianera siempre nos da como notas a fruta madura, que eso Ah, ok. generalmente no debería pasar. Pero Ajá. como les dije, es una uva que tiene un poco más de azúcar. Ok. Entonces nos da esos aromas como a compota. Mm. Ah, pero entonces promete, porque el Syrah es fuerte, ¿no? Normalmente, digamos, el Normalmente Syrah, medium body, es un medium body, un ajá, medio cuerpo. eh, si lo comparas con el Cabernet Sauvignon, ambas sudamericanas, ¿cuál es más fuerte? Es que hace poco probé unos Syrahs y me decían que el Syrah era más potente, Claro, pero y el Cabernet Sauvignon un poco más suave. claro. Dentro de la potencia, porque ambos son uvas potentes. Pues sin embargo, Todo también no estoy seguro, ¿verdad? todo también va a depender de cuál fue el proceso de Ah, ok. fermentación y también de en qué lugar fue cultivado, cómo fue el año, porque recordemos que el terroir, que envuelve todo lo que es el terreno, todo lo que son las prácticas de vinificación y envuelve el clima. Esto nos va a afectar de cierta manera en las notas y en sabor en boca. Muchas veces me dicen que el Shiraz, uy, es que el Shiraz es muy fuerte, no me gusta, pero cuando prueban un Shiraz como este que van a probar hoy, les cambia la percepción. Claro, claro. Comparado con Cabernet, es menos invasivo en boca, o sea, menos Ok. astringente, pero sí con un paso más persistente. Ah, ok. Eso es lo que podríamos determinar en un Shiraz como tal. En este caso, vamos a proceder Ya, a servirlo porque vamos, yo vamos. creo que estamos aquí como ansiosos. Sí, 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 sí. Aquí es importante que cuando vayamos a hacer la primera nota de cata, lo hagamos sin mover la copa. ¿Esto por qué? Porque vamos a poder percibir los aromas primarios, que es los aromas que puede desprender la barrica, la uva como tal, perdón. Y después de que hagamos esta parte olfativa, vamos a hacer la segunda parte, que es donde vamos a inyectar oxígeno con Ajá. un ligero movimiento en la copa para poder percibir los aromas de la fermentación, que esos son los aromas secundarios. Ok. Este no tiene aromas terciarios, ya que es un vino que no contiene barrica. Ok. Es un vino Ah, ok. totalmente joven. Ok, ok. Entonces, creo que las copas que tenemos hoy están geniales para esto, porque vamos a poder percibir bastante estos aromas y tenemos un pequeño desnivel por acá que nos va a permitir que el vino respire de una manera distinta. Ok. Entonces, con su permiso, yo los veo muy ansiosos a ustedes. Sí. Voy a ir hablando y comentando. Una de las cosas que vamos a hacer en nuestro contenido es ir matando paradigmas, ¿verdad? Entonces, eh, mucha gente habla de que ¿qué tanto mover la copa? ¿Por qué tanto mover la copa? Yo considero que el vino siempre tiene que estar en movimiento cuando estás tomándote una copa de vino, ¿no? Claro. Entonces, ¿es una mala costumbre estar moviendo tu copa Es un o mal no? hábito ¿Es un mal hábito o no? porque a veces lo que sucede muy normalmente es que sobreoxigenamos el vino y se nos pierden los aromas. Eso Ok. me pasa, vieras que eso me pasa. Y entonces yo me confundo y pienso que es que tengo cansado el El olfato. olfato. Porque digo, le doy, y al principio yo estaba emocionada y, ay, sí, huele a esto y aquello. Y al rato sigo y sigo y digo, no, ya no le siento nada. Recordemos Yo que pienso esto es es una que- copa, no es una centrífuga. Y el vino, Claro, ¿verdad? entre más lo movamos, más oxígeno va a ingresar en la copa y más volátil se va a volver. En este caso, como tenemos una apertura bastante pronunciada en la copa, él tiene una forma cónica para que los aromas no se pierdan tan rápido. Pero si ustedes mueven y mueven la copa, evidentemente es una mala costumbre.
Ok. Entonces, Qué bueno. siempre, por Buenísimo. favor, rompamos ese mito de mover mucho la copa para que podamos percibir y apreciar un buen vino. En este caso, no lo vamos a Sin mover moverlo. y vamos a llevar nuestra nariz a la A la copa, copa. aunque está un Ok, poquito ok. difícil, pero vamos a llevar. Ah, no, pero sí es. Es bastante aromático y esto es una de las características de la malvasía Ok. que les hablé anteriormente. No sé si pueden percibir que huele como a... No puedo decir dulce porque el dulce No. no se puede percibir en Sí, nariz, correcto. pero sí podemos percibir fruta madura, Ujú. que sabemos que es como la relación de una fruta con dulzor. Entonces en nariz podemos percibir eso, una fruta madura. Ya lo moviste. Que no Un hace poco. caso. ¿Ves? Esos malos hábitos no hay que hacer. Hay que hacer caso. Sí, aquí estamos. Sí, yo siento, pero son como rojos. Son Podemos frutos decir que rojos. son como fresas maduritas ahí. Pueden ser fresas, pueden ser frambuesas, Ok. pero yo creo que los vamos a despertar con la Ahorita. segunda fase, así Ok. que podemos hacerla porque sí andamos por los frutos rojos y negros. Me huele como una grosella también. Ok. Entonces, vamos a moverlo con 1, 2, 3, más que suficiente, lo dejamos que él respire y lo volvemos a llevar a nuestra nariz. Mm, Muy aromático. sí. Sí. Y la copa ahorita nos está ayudando muchísimo también la temperatura en la que la tenemos, porque este vino anda alrededor de los 14 a 16 grados en este momento, que es la hora de servicio, el tiempo de servicio que deberíamos de tener. ¿Y qué les recuerda? Cuéntenme. Antes de dar una opinión. Ok. Ok. Aclaramos en el comercial que la experta en sensorial es Evelyn. No, no es cierto, no es cierto. Esto no es verdad. Ah, ¿Qué le sientes? ¿sabes qué siento como? Nos están haciendo trampa porque ellos saben un poquillo de vino. Un poquillo bastante. Así Bueno, que vamos a ver qué tal. Yo lo que más sé es probar. No, vamos a ver. Persiste un poco la fruta, ¿verdad? La fruta madura. Claro. Siento que me brota algo, que lo voy a decir como es, como tallos de frutas. Como tallo, como algo lignificado, como a palo, le Ajá, podríamos llamar. correcto, exacto. Ok. Eso es lo que quiero identificar. ¿Qué Básicamente es? esto tiene un fin. En algunas de las ocasiones no hacemos el despalillado que se hace en la uva. Ajá. Entonces prensamos todas las uvas con los palitos lignificados, que significa que están duritos. ¿Ok? Ok. Entonces cuando hacemos el estrujado, evidentemente todas las pepitas, que son los ovarios de la uva o las semillitas que tienen por dentro, la cáscara o el ollejo, para que lo puedan entender, y además los palitos se estrujan, ellos tienen taninos o hay tanicidad. Entonces, toda esa parte se va a ir en el mosto y después de la fermentación sale. Y es lo que nos está pasando. Ahorita tenemos como algo lignificado, podemos llamarle hasta como una hoja de laurel, como para ponerle un nombre. Ajá. Podría ser Sí. una hoja de laurel, pero también aquí hay aromas interesantes de fruta, evidentemente, porque es un vino joven y se presta muy bien la malvasía para esta mezcla. Y el Shiraz no es que sea escondido, pero sobresale un poco más la malvasía. En este caso, lo que sentimos es mucha frambuesa, fresas, Como a fresa. me ciruela, sentía. pero una ciruela compotada. ¿Han probado la ciruela así como en compota? Sí, que es como O una miel de ciruela. Exacto, o una ciruela deshidratada, que lo Ajá. que hacemos es Ajá. que pierda el agua y concentre azúcares. Ujú. Entonces, básicamente, son los aromas que podemos percibir tanto en primarios como en secundarios. A la hora que tenemos oxigenación en el vino y podemos mover la copa, evidentemente se resalta aún más. Ujú. ¿Ok? Sí, sí se siente. Ahora llevémoslo Ujú. a boca, porque Agua. que no lo hemos probado. A mí me encanta, ¿verdad? Porque es potente, o sea, tiene potencia él. No tiene barrica, Pero se pero siente. tiene un redondeo como un vino de barrica. Correcto. Y eso me fascina. Digamos, a mí ahorita ya yo ya llevo 3 rayitas positivas, ¿no? Está, ¿Qué es lo interesante? Que ahí ya empezamos a ver el proceso Sí, de claro. elaboración
en un vino, sabiendo que no tiene barrica y sentimos esa tanicidad, nos deja un retrogusto como que si Ah, tuviéramos correcto. madera, pero si vemos el color, que es importante. Yo como soy daltónico le dejo Si vemos ese el, brete si vemos el a la color, jefa. es un rubí, Sí, Sí. pero como capa media, media alta, o sea, no nos permite ver sí, hacia no es atrás. tan... ujú. Entonces, él nos está diciendo que es un vino Ah, pero joven. qué rico está este vino. Sí, le siento como un saborcito como a las pastillitas de violeta. Esa parte les iba a comentar. Es, la Malvasía y el Chiras tienen una particularidad, muchas flores. Mm, Mm, Sí, en un vino tinto tenemos flores. En este caso se desprende ya después de ese retrogusto como una violeta, esas mentitas que comíamos, Ajá. que sí, comprábamos me en el recordé ahorita. súper, ese es el recuerdo y muy bien. Pero también tenemos ahí Ah, una rosa roja. Esto, yo a todas las personas les digo cuando lo compran y lo pueden ver en la etiqueta, él es rojo así. Yo le llamo el 14 de febrero. Hoy yo le iba a decir, o sea, es un Huele vino para el a 14. rosas y a fresas, por eso le llamo así. Y los que van a ver el podcast y me conocen y que les he vendido este vino, que se los he recomendado, saben de que yo les digo, esto es 14 de febrero, si quieren llevar un vino rico, Es que sí está rico. con cuerpo, con tanicidad, de hecho tiene un medium body, es un cuerpo bastante ligero, ahorita no estamos comiendo nada, pero básicamente podríamos comer con un corte de carne, claro. que el vino no se nos va a perder, pero también lo podemos disfrutar sin tener alguna parte de alimentación. Esto va muy bien con ensaladas. No lo recomiendo con mariscos, No. pero eso sí con carne, con ensaladas. Bueno, Pasta cosas roja. con tomate, Ajá. exacto. Y la pizza. Oh, con pizza, sí. Con pizza esto resalta muy bien lo que son sus características organolépticas. Entonces es un muy buen vino, precio-calidad, un vino Ah, sí. que ronda entre los 17.000 a 20.000 colones, que es bastante accesible para un vino de este calibre, Ujú. con estas características. Sí, Sí, es está muy rico. una agradable sorpresa. ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Sí, sí, la verdad sí. Sí, y es bastante aromático. A mí me encanta estar oliendo el vino. Por eso es que lo muevo tanto, porque según yo, mientras más lo mueva, va a Más, más, despertar no, más aromas Vos sabés que al me parece a revés. mí, y ya. sí es aromático, pero me parece que es más expresivo en la boca que en la nariz. Totalmente, Es lo que yo creo. totalmente. Ah, diferente, creo que por ahí hicimos un vino pasado, ¿no? Claro, Donde la nariz es un poco más fuerte que la boca. ¿Ves? totalmente. Cuando lo probas, o sea, la nariz es muy Entonces no es un vino intenso, redondo, más bien es un pero vino más en la plano. boca baja un poquito Claro, y dura poco. Con algunos blancos sucede, hay otros blancos que son más persistentes, ¿no? Este mundo a mí por eso me encanta, porque con cada vino vas descubriendo este tipo de combinaciones únicas al final que disfrutas, ¿verdad? A algunos le gusta mucho el aroma aquí, otro, a mí esta sorpresa me gusta mucho, ¿no? claro. Que siento el aroma y después cuando lo pruebo, uf, me sobrepasa la expectativa sensorial que tenía. Sí, Algo muy bien que acabas de decir es que este vino es persistente, pero no sé si logran percibir que nos queda un amargor rico. Sí, sí, Entonces tenemos amargor, tenemos mineralidad, o lo que le llaman a la parte salada, pero no es un vino dulce. no, Y es un vino con acidez, que ya en este momento ya mi boca empieza a salivar y cierto. quiere como empezar a comer algo o quiere seguir hablando, poder tener esta conversación y me dan ganas de seguir tomando. Que eso es lo interesante de este vino. ujú, Wow. Sí, esa terrosidad es ese matrimonio con la mineralidad, ¿no? Porque se Claro, siente un poco terroso. claro. Creo que el mismo tanino que él tiene, porque esa tanicidad es bien interesante al no tener barrica y al ser un vino joven y acompañado de ese sabor como medio a tierra Claro. y el saladito es, Como les dije, y recordemos que no solo la barrica nos aporta claro, tanicidad, sino que también todo el conjunto de el elementos, ollejo, el los ollejo, tallos, sí. exacto, todo lo que es la parte lignificada, el ollejo y más que pasa en contacto, entonces vamos a tener una extracción bastante de este compuesto del tanino. No, hombre, me gusta porque me parece que es un vino que le puede gustar a alguien que
que toma vino, pero no está tan acostumbrado a tomar vinos muy fuertes, Claro. que tal vez sí tienen barrica y que sí se siente un poco más, o podría ser un poco más invasivo ese amargor, pero este no, él tiene potencia y Tiene su carácter. presencia, ajá, Correcto. pero no llega a ser así. Entonces me parece que es una muy buena opción para esas personas que ya, digamos que tienen un poquito de experiencia tomando vino y así, pero no les gusta tanto algo tan fuerte. Yo siempre aún. les llamo como los vinos de tengo los vinos de principiantes y los que ya son entusiastas y ya los avanzados. Ajá. Evidentemente este es para un entusiasta que quiere aprender un poco más, que quiere experimentar, que quiere conocer uvas diferentes y qué mejor que ir al sur de Italia donde tenemos vinos súper icónicos, que ya vamos a Sicilia, tenemos Nero de Avola, que ya vamos a Basilicata y tenemos Aglianico del Volture, que son uvas diferentes, que son uvas con potencia, pero nos quedamos en Calabria y en Puglia con esta excepcional añada, que esta es 2022. Está buenísimo. No, y también me parece que es una oportunidad para probar, como decís vos, para un entusiasta que, digamos, ya ha probado varios, que normalmente los vinos que te venden italianos son de Toscana o así. Ah, sí, La parte más Toscana, norte. y Sí. probás un Chianti clásico, ¿no? Que está bien, pero es que la exploración Bueno, yo es le voy a decir impresionante, algo. Lo ¿verdad? que más pregunta a las personas por vino de Italia es por ninguno. Porque muy Sí, pocas personas es conocen. cierto. Y las yo únicas las únicas uvas que conocen son como la Montepulciano y la Sangiovese porque es lo que más se exporta. Más comercial. Bueno, se exporta, perdón. Es lo que más traemos a Costa Rica y dejamos de traer esas uvas que son diferentes, que podemos salir de lo habitual, salir de esa zona de confort y poder tener mejores sensaciones. Que al final y al cabo el mundo del vino es gigante y si no probamos, ya no tenemos percepción. Sí, claro. Sí, a veces nos estamos perdiendo de muchas cosas por hábitos como por ejemplo de ir y decir, ah, no, yo tomo Cabernet Sauvignon. Ah, no, yo tomo Merlot chileno. ¿Por qué? Porque probaste un Merlot chileno y te gustó. Sí, Está bien, más. pero hay que explorar, ¿no? Y eso yo lo recuerdo porque tuve esa etapa hace muchos años, donde uno va a un súper o a una tienda y escoge el que ya probó y le gustó, ¿no? ¡Fras! Generalmente las personas que compran un vino es porque ya lo conocen. Sí, exacto. Y más en un restaurante o en la parte gastronómica. Claro. Ya, es que yo probé este y me gustó. Cuando vienen acá a Bottega, yo trato de decirles, ¿qué has probado? Vamos a ver, ¿te puedo dar otra percepción? ¿Te Claro. puedo ayudar a escoger un mejor vino? ¿Cuál es tu presupuesto? Porque también no Sí. nos podemos salir de ahí. Sí. Y sabemos que no, esto es un hobby, no una necesidad. Bueno, para mí sí. Bueno, para algunos. Sí, Para algunos. para algunos esto sí es una necesidad para terminar una noche como hoy. Claro. O solamente compartir con su pareja, seguir esos hábitos en la noche de tomarse una copita de vino antes de dormir, que al final eso no es borrachera, es solo compartir una experiencia y los vinos siempre tienen que contar una historia, Sí. siempre, Eso es Eso. lo que nos encanta y por eso estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. claro. Una de las cosas por las que decidimos hacer este mix de venir, catar un vino, hablar y después hacer un cambio de conversación, que no necesariamente es un cambio, ¿no? Y es que alrededor de una botella de vino siempre desarrollas una conversación que no necesariamente tiene que ser de vino. Si es de vino, la fiesta dura el doble, ¿no? Genial, sí, Normalmente, cuando es una conversación de vino tomando vino, eso toma un montón de tiempo, claro. ¿no? Pero al final se generan conversaciones que construyen amistades, que construyen relaciones, robustes en relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a ir abordando el tema de los hábitos y malas costumbres. Esto es social y es un hábito, Es cierto, Pero es, no es es un malo, hábito. pero no es malo. pero no es un mal hábito. Sí, no, es un hábito bueno, es un hábito que generalmente en países productores de vino es Claro. habitual tomar vino y literalmente sale a habitual. veces mejor que comprar agua, porque ellos la Es más tienen barato, es un un poco bien más, dicho. exacto, un poco más escasa y bueno, entender de que ellos lo tienen por tradición, de Ujú. que los domingos en Italia hacen la tavola italiana donde se sientan
la abuelita hace comida junto a sus hermanas, junto a su familia, y después se sientan a gustar una copa de vino y todo lo que pudieron cocinar. Eso es un hábito y ya se vuelve Una parte de una tradición. rutina, una Qué tuanis, tradición. ¿verdad? Sí. Eso, Vos fuiste a Italia, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Italia? Fue un paso como ligero, si no me recuerdo fue como semana y media Ajá. aproximadamente. Y bueno, esta parte paso ligero, dice. Ajá. esta parte de conocer un poco la tradición sobre esto, porque no solo es la cocina, que al final la cocina italiana es súper básica Sí. y nosotros la tenemos aquí súper La arriba. complejizamos, decís Sí, vos. sí, sí. Y si supieran que es solo tomate, alguna proteína y pasta, que sí, hay técnicas, porque básicamente se dedican a las técnicas, pero es muy básica. Queso, una carbonara, queso, yemas de huevo, Temas de guanciale. huevo y guanchale. Y es una de las mejores salsas del mundo, Sí, catalogada como una de las mejores pastas. sí, sí. Entonces, y en Costa Rica, Simplísima, sí, ¿verdad? y en Parece. Costa Rica, uy, no, eso hacerlo es súper difícil. Y allá es como, 2 minutos está listo, básicamente. Vos sabes que hablando de eso una vez, tenemos un amigo que tiene una cadena de pizzerías. Su primer chef era un italiano. Y yo conversaba con él y le decía, sí, yo hago una, Alfredo fue que le dije, o carbonara, no recuerdo. sé. Ok. Y le pongo tal cosa y todo lo que me dice, pero ¿qué hace? Me dice. ¿Qué hace? Me dice. Ma, qué cosa. Sí. Me decía, creo que era la Alfredo. Alfredo, sí, porque Porque Bueno, eso no Alfredo lleva. no existe. Que eso es lo que te iba diciendo. Una pasta que lleva aceite de oliva, lleva parmesano y ya, coma pasta, ya, come la pasta y se acabó. Eso es Correcto. todo, me dice. Correcto. Entonces, que Alfredo, que salsa, crema, natilla, mantequilla, de todo. No, eso no Bueno, existe. en Italia no existe la crema dulce. No, O para que te hagas existe una para idea. ciertos productos. Claro, pero no para ponerla con pasta, ¿no? Generalmente no. Por ejemplo, la cremosidad de la carbonara es El Es queso agua pecorino. caliente, pecorino, parmesano y el huevo. Pecorino. Sí, pecorino. No parmesano. No parmesano, pecorino. Solo pecorino. Pecorino. Yema de huevo y el y la aceite grasa del anchale, ¿no? del guanciale. Del Correcto. guanciale. Y eso lo vamos a agregar y después él se va a terminar de cocinar con la pasta caliente y un poco del agua de la cocción y Ajá. terminamos de emulsionar. Sí, Aquí lo sí, que sí, estamos sí. tratando es que la grasa del queso con la yema de huevo, que sabemos que generalmente lo usamos para la repostería y todo lo Ajá. demás, para darle consistencia, y eso es lo que queremos lograr en la pasta generalmente. Bien. Evolucionemos el tema. Evolucionemos en la conversación. Claro. Hablando de que vos has hecho tus viajes, tus tours, ¿no? Y a veces hablamos con Evelyn, nosotros dos, ahí en nuestras noches de cavilaciones, sobre las costumbres, sobre los hábitos malos Bueno, o mal vistos claro. o bien vistos, pero que realmente nunca son ni mal vistos ni bien vistos, sino que depende del ojo que lo vea, ¿no? depende Muy del sugestivo. entorno. Y Ajá. depende del entorno en el que estés. Sí. Y eso tiene que ver con la geografía, con el género, aunque a veces esa es una discusión un poco intensa, densa y profunda, pero es real, ¿no? Entre otras cosas. ¿Vos podrías decirnos algunas cosas que vos vistes en tu tour por Europa gastronológico, Claro. que vistes que te parecieron que en nuestra cultura pudieron haber sido chocantes o viceversa, ¿no? Cosas que vos hacías de nuestra cultura latinoamericana tica, que podías haber allá traspasado una barrera de mala costumbre. Gaga lo dijo todo. En Italia. Vaya. A ver, ok, Italia. Lavar los espaguetis, por ejemplo. para que Sí, se no. enfríen. Y no solo eso. Vámonos con el café. Porque en Italia, Sí. tomar café con leche, o un cappuccino, un mocachino, como quieras llamarle, y ellos fueron los precursores de esto. Ajá. Eso es en la mañana, antes del mediodía. Si usted va a Italia, llegas a una cafetería y pides un cappuccino después de las 12, te pueden meter a la cárcel, literalmente. Literal, del no, mediodía, un literal. Yo me morí. Sí. O sea, O sea, yo anhelo ir a expreso Italia, para la tarde. pero, o sea, sin café, no puedo. Expreso para la Expreso. No, tarde. pero sí.
O sea, sí, ya me Entonces, volvió el alma al cuerpo. si han visto, me imagino que en algún momento han visto videos ahí en TikTok o demás que hacen burla de esto, pero es que es real. O sea, Ja. no es como que sea un mito, no, es real. Para un italiano tomarse un café con leche a la 1 de la tarde es un pecado. Y tengo un amigo que se llama Giro, un muy buen cliente de nosotros, que cada vez Sí. que viene a Italia, Kendall, ¿cómo estás? Tomamos un pecorino, porque tenemos una uva que se llama pecorino, muy interesante, y le Ah, encanta, le encanta. Sí, después podemos hablar del pecorino, que es ok. súper interesante. No solo es queso, sino también una uva. Eh, y yo me siento con Giro y me dice, tomémonos un expreso. Y yo, no, tomemos un café con leche. Y él, no, jamás. Pero yo lo hago por joderlo, porque no tomo Claro, café con leche. por supuesto. Yo lo hago por molestarlo. Y para él es un encuentro súper difícil, porque los amigos con los que él anda piden capuchino después de tomar vino. ¿Y cómo es posible? Claro, y vas a un café acá y ves una fila de gente pidiendo capuchinos, ¿verdad? A las 4 de la tarde. O en las filas de este famoso Starbucks, Ah, en el Starbucks también. que se toman en los cafés fríos con un montón de leche y poco café. Y al final, Para mí eso no es café, eso ni es algo siquiera tiene saborizado. café. Exacto, es algo más saborizado. No es por hablar más de la marca, porque al que le gusta, Claro. le gusta, Ah, generalmente. Es cuestión muy sugestivo, es cuestión de gustos de cada persona. Pero sí, eso es generalmente un pecado en Italia. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la tradición, un hábito, no le vamos a decir tradición, sino Va. más un hábito de hacer el café con pan. Yo creo que habíamos hablado de esto Sí. anteriormente. El café con pan, en Guanacaste, porque soy guanacasteco, es normal meter las panelas, meter las rosquillas en el café y ese pancito, ojalá con mantequilla, que quede grasoso el café. Delicioso. Sí. Es delicioso, claro. Pero para ustedes, para mí, Para En ustedes Honduras todos. hacemos lo mismo, ¿verdad? Nada más Yo aquí no. haciendo una aclaración. ok, eso es normal para nosotros. Yo no. Ah, no. No. Ustedes no saben. Asco. Usted- Asco generalmente. Sí, ustedes O no sea, la saben el mantequilla, protocolo. La mantequilla sí, encima del café. ¡Delicioso! Sí, no, hay una cosa más rica que un pan tostado con mantequilla ¿No? mojado en el café. Dios mío, es una No, y es que, experiencia. bueno, yo no sé vos, pero Fede agarra el café y si son galletas, que se yo, agarra 4 galletas y le echa 3 al café. Y la otra Y yo, tic, pero tic. ¿por qué? Y al final lo que se Delicioso. está comiendo una cosa y parece una Delicioso. papilla de bebé y yo. Es lo que más extraño a Guanacaste. Ah, Poder hacer eso sin que me juzguen. Porque para mí es normal. Bueno, y en Italia es normal, en el Cantuccini Toscani, que lo que probamos. lo probaron. Dipiado con. Ah, ¿cómo se llamaba? Un espumoso Tinto. tinto que no era. No era lambrusco. No era lambrusco. No recuerdo el nombre. Ale. Ale. Ale se el llama. Ale. De Era la casa una. Ghetvieri, que es un tinto dulce espumante. Rico. Algo poco tradicional. Salimos de lo habitual. Claro. Y tenemos esta galletita, un doble horneado con sus nueces. Y lo podemos meter en el vino. Entonces, para nosotros es el café. Y en Italia Es el vino. es en el vino. Entonces, muchas personas me dicen, uy, ¿de verdad que andan en las catas? ¿De Ajá. verdad que andan? ¿Cómo vas a hacer eso? Y yo, háganlo y se dan cuenta de que es delicioso. ¿Por qué? La mayoría de personas me terminan diciendo, para no decir que todas, es la mejor experiencia que he tenido. Es que vos sabes que yo creo que hay una barrera que nos impide probar las nuevas experiencias que son buenas y es esos candados sociales de las malas costumbres o los hábitos que no son aceptados, ¿verdad? O los malos hábitos. Los no negociables, ¿no? No, no sé, me parece, ¿ves? Me parece que a veces esos mismos son candados que nos impiden tener nuevas experiencias en este mundo ¿Pero por qué? gastronómico. Bien, porque a la gente le cuesta dipear un pan en un vino. O O sea, sea, sí, yo no puedo con café,
Imagínate. Pero probé El el cantuccini. cantuccini y me gustó. Sí, pero imagínate que tenés que ir a Pero buscar yo la no me comería, experiencia. yo Claro, no me tú comería no lo un probaste. paquete de cantuccini con vino. Sí, vos no lo No. probás. O sea, no, O sea, sí lo pruebo, pero no No es es como algo que me que... encante. es Sí, una no, iniciativa no, que tomaríamos Kendall o yo. no es un antojo que Por yo voy a ejemplo. tener, sí. ¿Ves? Pero me refiero un poco a eso, ¿ves? Pero en tu vida diaria tenés que hacer cosas que a otras personas no les Se pueden parece bien, molestar. que les pueden Claro. molestar. Claro. Ay, ya sí Nosotros entramos en tenemos, un tema. por ejemplo, nosotros Uf. tenemos o teníamos, ya me he relajado un poco, un tema con la cama. O sea, yo, Tender la cama. o sea, la cama tiene que estar lisa, como que si fuera una hoja. Claro. Y no solo cuando me levanto, sino antes de acostarme. Entonces yo tiendo la cama en la mañana y me voy. Y si yo tiendo la cama y me voy, y él viene y se acuesta, y yo vuelvo, yo la vuelvo a estirar, porque no me gusta ver la cama Pero te arrugada. molesta. Me molesta, sí. Y vieras cuando empezamos y él iba a ordenar la cama. Yo decía, ¿pero qué hizo? Dobló las cobijas ahí más o menos y la cama así toda arrugada. Era un pleito. Ya ahí con el tiempo, ¿verdad? Yo fui Mae, pero, pensando, pero todavía, o sea, todavía. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora yo agarro y estiro mi lado de la cama. mae, pero es que usted se va a volver a acostar ahí. O sea, está bien, hay que arreglarlo, hay que mantener el orden, ¿verdad? Visual y también por limpieza. Sí, pero Pero se va a volver a acostar, mae. Cuando se Se va a acueste volver a arrugar. arrugar. Usted va a dormir con la cobija Pero es que arrugada abajo es suyo. como mae. decir, O sea, no me voy a bañar porque me voy a volver a ensuciar. O sea, Bueno, en eso tienes razón. pues los es europeos así. lo practican, no ve, los niños muchos, Los niños pero nos por el dicen, clima. ¿para qué? A veces vamos a salir, lávese los dientes, vamos a ir a comer, lávese los dientes. ¿Para qué si voy a ir a comer? Me dice. Sí. Y yo, bueno, sí, Bueno, pero eso es se un los tiene que hábito, lavar. es un hábito de higiene Sí. personal, pero es un mal hábito para cuando vamos a ir a tomar vino. Sí, ¡Ah! Eso son conversaciones que tenemos pre-catas con Evelyn. sí. A veces yo me lavo los dientes y como algo antes de ir a un evento de vinos. Sí, está bien, pero no comas lentejas o frijoles. Claro. Entonces, imagínate. Pero eso No, es un de hábito. acuerdo. Pero yo lo que hago es que vamos al evento, ¿no? A la cata, a la experiencia gastronológica o a la feria, etcétera. Me lavo los dientes antes de coger Uber o manejar. Pero como algo antes de salir. Porque así mi paladar no llega contaminado por la crema dental. Porque contamina. Claro. Y dura bastante. No dura 30 minutos. Eso Por el puede durar un mentol, montón. claro. Correcto, por el mentol. Es bien invasivo, ¿no? Y uno que también tiene la mala costumbre, porque eso es otra mala costumbre, de ponerle aquel tupón de pasta al cepillo. Ah, sí, que es cuando, innecesario. o sea, ¿verdad? eso no. Sí, no totalmente. se hace. Es parte. Bueno. ¿verdad? Otra cosa que yo les digo en las catas, por favor, cuando vayan a una cata, o sea, esto es recomendación de mi persona y de cualquier otro sommelier, no lleven perfume porque puede ser invasivo. Ahí se pusieron, ¿verdad? ¿Ves? Ves que mi chiquito se echa perfume para todo. ¿Ves? Eso es malo para poder percibir aromas. No, y a veces me dice, mira, huele, y yo no es que Oh, huele a sí. su perfume, no puedo oler. Generalmente las copas atraen ese aroma. Te contamos, creo, cuando nos conocimos, que nosotros tuvimos un bar de vinos, Correcto. que es parte de la página donde publicamos el contenido, ¿no? En el inicio. Yo sí admito que uso mucho perfume, y mis perfumes son muy fuertes. Y al principio, pues ya me decía Evelyn, me decía, hey, o sea, vas a dar una cata, no te pongas tanto perfume, porque también jodes a la gente, ¿verdad? Claro. Porque le invadís, porque No, y porque nos vos ha estás y pasado. servís pan, ping, pum, ¿verdad? Y a veces, como dice Evelyn, nos ha pasado Nos ha que pasado. vamos. Fede me dice, como él dice que yo siento más los aromas, me dice, ¿a qué te huele? Y yo, a la colonia de saloneros, ¿será? Porque Sí, huele a eso perfume de pasa hombre, también. bebé. A veces vas a. ¿Cómo es, verdad? Porque eso es complejo de manejar, pero a veces vas a restaurantes y nos ha pasado. Y los saloneros muy amables y puntuales y todo, pero nos ha pasado un par de veces, pues hace un tiempo, donde vas, escoges la botella, pim, pum, pam, te sirven y dice Evelyn, huele a la colonia del Old salonero. Spice. O huele. peor, huele a huevo, porque no lavaron la copa. Ay, sí, terrible. Yo hago esto, Mal hábito. yo hago así. Fíjate que hay una cosa que yo hago cuando voy a un restaurante, cuando pedimos vino, ya sea nosotros en familia o de trabajo, ponen las copas y yo hago ping,
y huelo la copa. Antes, sí, para no. Siempre. Porque si no te arruina la experiencia del vino completamente. Claro. Porque hasta el sabor le cambia las bacterias que le generaron el aroma a la copa Una de copa huevo. mal Es un tema de lavada, bacterias, sí. ¿no? Al final. Al final es humedad y un montón de ¿Verdad? cosas. Ok. O un trapo que pasó muy húmedo Ajá, y correcto. secaron la copa, bueno, hicieron a secar la copa y la copa no se secó evidentemente, y agarra ese mal olor. Muchos restaurantes utilizan alcohol para inhibir Ajá. este aroma, o este olor, perdón, o vinagre, Ok. que es Sí, el muy vinagre es bueno, muy el bueno vinagre para- blanco para eso. Ok. Entonces es un hábito que podemos tomarlo como bueno, tener un poquito de vinagre a Yo veces uso en las vinagre casas de para limpieza. poder limpiar las copas o algunos vasos que tienen este aroma a huevo, este olor a huevo. Pero es en los restaurantes bastante difícil porque Sí. hay más flujo y todo Claro. lo demás. Y los saloneros a veces no tienen como ese cuidado de venir con un perfume un poco más neutro. Y creo que tenemos que ser un poco más estrictos en esta parte. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta, ya que has estado vos en el mundo de la gastroenología, Gastronomía en general. gastronomía en general. mm, ¿Qué tanto educamos al, a la fuerza que entrega servicios en los restaurantes en el país actualmente? Yo me he llevado experiencias en Costa Rica y en todo Centroamérica y Sudamérica. Pero ¿sabes por qué ¿Ves? creo? Bueno, vamos a escuchar la respuesta de Kendall, pero yo creo, es mi percepción personal, que tratan de entrenarlos más en cuestiones como sanitarias, como de Oh, manipulación de alimentos y todo esto, y no tanto en el servicio o en estas otras cosas. Y ahora es que, ya que tocaron el tema, yo no estudié para ser salonero. ajá. Esto fue algo que yo desarrollé, el del servicio, porque tuve la oportunidad de trabajar en hotelería y así empecé en este mundo. ¿Ok? La cuestión es que solo hay una empresa en Costa Rica, un ente, que capacita de verdad a estas personas que brindan servicios gastronómicos, y se llama Lina, Ajá. que es, bueno, tengo conocidos bastantes, y además un ex profesor, don Ariel Barrías Fallas, que él se encarga, él estudió la parte técnica, educación técnica, para poder llevar la parte de servicio a otro nivel. Entonces, básicamente, en el INA es donde todas las personas que trabajan en el ámbito quieren irse a capacitar, Ah, porque hay de todo, técnicas, consejos, qué debo de hacer y qué no debo de hacer durante un año. wow. Entonces, es una práctica bastante increíble que yo sé que es ahorita el ente que saca mejores servidores gastronómicos. Después de ahí hay otros institutos, lo cual pagas más por un título, y no quiero nombrarlos, sería muy feo, pero pagas más por un título que por el conocimiento. Entonces, las personas generalmente que salen de Lina, todos los hoteles los buscan, Ah, porque aparte les dan inglés también. Entonces, la mayoría de hoteles se llevan a esas personas del GAM, porque aquí se gradúan muchas personas del ámbito de alimentos y bebidas en Lina, entonces se los llevan hacia Guanacaste, se los llevan hacia San Carlos, se los llevan hacia Puerto Viejo, toda la parte turística se ve beneficiado de estas personas que estudian acá. Por ejemplo, yo que soy guanacasteco, en Iberia se gradúan por lo menos 2 o 3 grupos anuales. Entonces estamos hablando que cada año se gradúan 60 personas. Y estas 60 personas van creando experiencias, van aprendiendo un poco más, ya cuando llegan a hotelería, y ahí es totalmente distinto a lo que vemos acá en San José, porque la parte de servicio en San José y en Guanacaste o en la parte de hospitalidad de hoteles es diferente. Entonces te puedes llevar muy buenas experiencias. Acá hay restaurantes que se encargan de generar hospitalidad, pero hay otros que no dan ese apoyo a la persona, no le enseñan, no lo capacitan, y es ahí donde tenemos varios fallos y
tenemos malas experiencias. Ok. El tema de la temperatura, Kendall, ya que entraste ahí, em, hemos tenido experiencias múltiples, ¿no? Sí, yo siempre cuento la de Guanacaste. Fuimos a un hotel Vino, en Guanacaste, todo incluido, pues no vamos a decir el nombre para no Generar controversia. generar controversia. Claro. Fue en Guana, ¿verdad? sí, fue en Guanacaste. Y pedimos un vino Vino tinto. tinto que vimos en la carta y dijeron, está bueno, vamos a probarlo. Y venía temperatura ambiente Literal. de Guanacaste. De la playa. 32 a 35 grados. Y le digo yo al O sea, una cosa. salonero, muy amablemente, y esto es muy importante, ¿no? Yo aprendí que el tema de conocer lo que está sirviendo no es esnovismo, realmente te cambia la experiencia, ¿no? Claro. O sea, yo no juzgo a los saloneros, sí puedo juzgar a la institución que no cuida esos detalles, ¿no? Pues cierro paréntesis. Viene y le digo al muchacho, pero Esto está caliente. el vino está caliente. Es que es tinto, nos dice él. Es tinto y se sirve a temperatura ambiente. Pero vea lo que venimos hablando. Eso es lo habitual que usted escucha. Es lo que se escucha, correcto. Estamos de acuerdo. Lo 100%. habitual que eso se dice en España, en Italia, en Francia, Sí, sí, en sí, Alemania inclusive, Australia, que son lugares muy fríos. Tomémoslos a temperatura ambiente de allá. Correcto. Sí. Entonces la temperatura ambiente acá es totalmente diferente. Correcto. Entonces es lo que le digo, a ver, y le digo yo, sí. El vino tinto se toma a temperatura ambiente del viñedo, pero tranquilo, o sea, lo puedes meter en la refri o el congelador unos 20 minutos y lo traes. Que esa es la técnica que usamos nosotros, ¿no? Cuando no tenemos Haz un choque térmico para... cogemos el vino, 20 minutos en el congelador, lo sacamos y el vino está prácticamente listo cuando es tinto. Claro. Y Federico en el pasado, un pasado que está pasado, se ofusca y le dice, y le digo yo, llámeme al sommelier o al capitán del restaurante. Y lo Y llaman. uno así. Sí, Qué me da vergüenza. mucha pena, ¿no? Sí. Pero lo cuento. Y así muchos. Lo cue- Así muchos. Y lo cuento. Normal en nosotros. No, lo cuento para, pues para rematar la experiencia. El hombre me dijo lo mismo, pero sí me dijo algo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros recibimos mucha gente acá. Y la verdad es que en un hotel All inclusive. o un all inclusive y más o menos, digamos, no tan barato, ¿no? El cliente quiere sentirse especial, ¿verdad? Y eso fue lo que me dijo el capitán. Entonces, si el cliente me dice, y hay muchos que vienen y dicen, no, este vino está frío, que es un vino tinto y se toma a temperatura ambiente, pues si me va a comprar más, yo se lo voy a servir caliente si él se lo quiere tomar caliente. Pero eso es lo habitual. Y Exactamente. donde entra la parte técnica del Claro. servicio de vinos. Eso es la parte que yo te digo que no lo encuentras en todos lados y que a veces el mercado lo compra diferente, ¿no? Claro. Sí hemos estado en mesas al lado donde la persona que dice, uy, pero este vino está frío. Y entonces nosotros nos miramos, ¿va? Y decimos, no, pero es un tinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el paradigma en la cabeza de alguien les dijo que sabía mucho, tuvieron una experiencia y les dijeron que el vino tinto se tomaba a temperatura ambiente. Y rompamos eso de una vez, porque le damos mucha vuelta al asunto. ¿El vino tinto se toma a cuánto temperatura? Ok, Kendall? todo depende del tipo de fermentación, el tipo de uva, el lugar de donde viene. Pero yo tengo algo acá muy grabado, que cuando estudié esto con Mauricio Arrias Fallas, que fue mi profesor de sommelier, él nos decía, siempre tienes que conocer el vino antes de dar una recomendación. Porque puede venir en esta botella, que yo creo que viene la temperatura, bueno, en esta no viene, pero en algunas viene, recomendado entre 16 y 18 grados. Pero ¿qué pasa si usted no tiene un termómetro Correcto. adecuado para medir la temperatura? Además, ¿cómo sabe usted de que acá en Costa Rica te vas a ver igual que a los 16 o 18 grados que estás en Europa, en Chile, en Norteamérica? O sea, es muy difícil. Entonces, básicamente, mi recomendación, y yo creo que ya se las había dicho en la cata que tuvimos la oportunidad de conocernos, yo siempre les digo, enfríen el vino.
enfriémoslo a uno, si es tinto, enfriémoslo a 10 grados, 11 grados. Le bajamos esa temperatura y después empezamos a probar ya cuando el vino está frío. Y empezamos a ver cómo evoluciona el vino en el transcurso de que va perdiendo esa temperatura. Claro, y se vuelve otra Es experiencia, que es ¿no? más fácil que se Correcto. caliente. Claro. Exacto, Mientras se lo estás que se tomando, enfríe. que enfriarlo. Claro. Exacto. Entonces podemos tener diferentes sensaciones y después, en algún momento que quieran volver a tomar ese vino, ustedes dicen, no, la verdad es que me gustó un poquito más frío. Y he tenido la experiencia con muchos clientes que ahora se volvieron amigos y me dicen, Kendall, jamás hubiera hecho esto. Jamás yo hubiera metido un vino. Y yo, pruébelo a temperatura ambiente de Costa Rica para que vea que les sabe horrible. Toda la acidez se dispara, ese amargor se El pone alcohol. intenso, El alcohol. el grado alcohólico sube. Entonces, rompamos eso, empecemos a cambiar ese estigma que tenemos ahí, porque en Europa lo dicen y porque acá en Costa Rica debería ser así. No. Yo creo que nosotros como sommelier tenemos esa oportunidad de darles herramientas a las personas amantes del vino, que son entusiastas del vino, para que tengan mejores experiencias. Como lo hablamos también con la forma de comer. Ja, Otro hábito. ¿Cómo comer? Nadie te enseña a comer y te dicen a los 2 años, "Ey, ya usted aprendió a comer, ya coma solo." sí. Pero básicamente usted no come, usted lo que hace es masticar, tragar y no degusta. Esa es la acción, correcto, Sí. Correcto. correcto. Entonces, bueno, yo creo que ya ustedes tuvieron la experiencia y pueden, creo que en el video que hicieron de la cata, que Lo pueden ver en La recomendamos. experiencia gastronómica muy, muy recomendada Sí, cuando lo usted a privar recomendamos, este tipo de eventos. más no contamos de qué se trata. Sí, Para correcto. que- Para que la gente cuando fuera y vengan, lo experimentara. Ok, lo experimenten ellos básicamente es la acción de tener 3 diferentes formas de comer. Esto con la intención de tener experiencias distintas. ¿Cómo comes? Generalmente las personas primero mastican, tragan y beben. Ajá. ¿Está bien? Sí, pues dígame lo común, lo admito. mismos. Sí, Y eso es rico con una pizza y una Coca-Cola. Ajá. Una hamburguesa y una Coca-Cola o una Ajá. gin. A mí me encanta la gin. Sí, a mí también. Entonces, diferente el paladar. ahí es rico. Pero ¿qué tal si le damos vuelta a la tortilla? Y primero tomamos y después comemos. O qué, bueno, hablamos de café con pan hace un momento. Sí, ¿Y por qué no hacemos ese café con pan en boca? combinarlo. Combinarlos, llevar el líquido, llevar la parte sólida en Eso boca sí hago. y después tragar, ver qué tal. Y esas son las 3 formas de poder comer o maridar de una forma distinta la comida. Y ahí es donde yo digo, ¿sabemos comer? No, sabemos tragar, no degustamos. Sabemos meter nutrientes en nuestro cuerpo para que no muera. Es decir, Ni nutrientes, o sea, literalmente Sí, a veces ni Lo que nos viene. decimos, es lo, nada más lo como- que haya, lo llevamos a la boca, lo tragamos y listo. Entonces, ¿cómo tenemos una experiencia distinta? Y esto que les quede ahí como recomendación de sommelier. Aprendamos a comer, a degustar. Probemos primero cualquier bebida, porque maridar no es solo vino. Maridar incluye café, incluye cervezas, destilados, hasta el mismo agua, que es muy compleja. claro, Las catas de agua son muy complejas y nos afecta catas de agua. catas de agua. Wow, Sí, es que Y nos afecta el paladar. wow. Me acaba de encender el bombillo. Algo común. Un hábito de las personas que quieren jugar de dinero Oh, o tienen dinero y les gusta ese tipo de cosas. Llegar a un restaurante y pedir agua mineral o agua con gas. con gas. Agua mineral, o sea, va a ser salada. ¿Qué pasa cuando usted toma agua con gas mineral y después lleva un vino y tal vez no hacen match? Tienes una experiencia fatal o como Terrible, un cóctel. claro. Entonces, estás cambiando la percepción de tu paladar solo por querer verte más fancy, más bonito, sí, claro. con agua con Que gas. todo el mundo lo hace. Sí. Entonces, Se mira cool. sí, se mira bonito. Uy, mira, tomo agua con gas y estoy tomándome una copita de vino, me ve interesante. Pero que no saben que se están haciendo un daño y el vino ya no te va a saber igual.
Claro, estás Es- matando tu experiencia. Sensorial, correcto. Sí, ajá. Donde podemos buscar un tipo de agua que nos ayude. Y ahí también entra la parte del conocimiento del sommelier y de las personas que están en atención. Yo generalmente cuando estaba en el área de servicio en los restaurantes, yo les decía, mi recomendación de sommelier es que no tomen agua con gas, que tomen agua filtrada o natural, o tenemos aguas neutras, para que puedan ayudarle a la hora de la percepción del vino. Porque en el momento que usted toma agua con gas, dañas la experiencia. Ah, No, y hay gente que dice que tomar agua con gas te ayuda te limpia a limpiar el el paladar paladar. para que puedas Ok. sentir mejor. Porque el el Tengo sodio problemas, tengo y problemas las con eso. burbujas te despegan de los Le brincó dientes y la el ceja. paladar. Estoy así. Tengo problemas con eso. Tengo problemas con eso. Limpiar el paladar. ¿A qué le llamamos limpiar el paladar? Tomar agua. Mm, Literalmente, yo les digo en las catas, ustedes lo vieron, no tomen agua. Tomen agua cuando yo les digo. Oh, es Exactamente, cierto. exactamente para no dañar la percepción. Yo necesito, perdón, y yo aquí los odontólogas que van a ver el programa, el podcast, me van a matar. Y he tenido varios clientes que me matan. Pero no debemos lavarnos los dientes, y ya lo dijimos, para tener la boca sucia, para poder percibir lo que estamos comiendo, tomando. Entonces, ¿cómo voy? Si yo doy la recomendación de que no se laven los dientes, porque vamos a limpiar el paladar con agua. Claro. O con pan, que generalmente te ponen pan para limpiarte el paladar. Y Ajá. el pan da notas saladas. Sí. La harina es invasiva. Y tienen fermento también. Sí, ¿no? No, muchas te veces la ponen, focaccia. te ponen mantequilla de aceite de oliva. Adivine Y trae qué. romero también el pan. Sellado el gusto completamente. Totalmente. Interesante. Matamos la experiencia que vamos a tener. Imagínate uno ahí agarrando el pan, mojándolo en aceite de oliva. Y no di. Uno O coge balsámico, Aceite de balsámico. oliva, balsámico y parmesano. Le hace tiqui, 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 corro, corro, corro. No digo que esté Sí. mal. No, claro Sabe que no. rico. O sea, porque sabe rico. Pero a depende veces de la necesita. experiencia que vas buscando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿es una cata o es una experiencia gastronómica o es solo ir a comer? Una comida. Si vamos a ir a comer, listo, hagan lo que quiera. Claro. Y Pero es nos que- juntamos diciendo eso. Hagan lo que quieran. Pero si ya vamos a una cata, por favor sigamos los pasos. Para que no pierdan esa percepción. Sí, porque muchas veces puede ser como decías, por jugar de fancy o así, o porque yo es lo que hago y soy fijo en eso que hago. Uno se pierde la oportunidad de tener experiencias. Entramos en lo diferente, habitual, ¿no? exacto. Exacto, sí, y digamos que uno puede ser también lo que estamos hablando de las malas costumbres y eso, porque uno dice, no, es que a mí me enseñaron así. Y como a mí me enseñaron así, así es como se hace y vos estás equivocado y te estás perdiendo la oportunidad de aprender o de hacer alguna cosa distinta, de ampliar tu experiencia. Con permiso. Ujú. Me encanta eso que estás diciendo, porque en este momento me tomé el atrevimiento, porque estaba muy cerca de la copa y olí. Ajá. Lo habitual es que usted huela la copa y no la va a oler. No, yo sí. Huelan. ¿A qué les huele? Fíjate que Cambió. yo hace rato le Sí, siento claro. un aroma. Primero Claro. le sentía uno como saladito y Ajá. ahorita le siento un aroma que yo digo, este aroma. ¿Quieres yo que lo te diga una cosa? conozco. Dale vos. Yo te voy a Pero- decir yo lo que siento, no importa si me equivoco. Es que no lo logro identificar. Yo siento Aquí es muy como sugestivo. ¿ok? una nota como acaramelada, ¿ves? Ujú, como- como a compota. Como compota. Pero mucho más fuerte que la del principio, ¿ves? Pero, Más fuerte o más añeja. No sé si esa es la palabra. sí, pero no les huele como cuando ustedes abren un ron. Que eso es el caramelo. Como el dulzor. Ajá, Que como- no se siente realmente, Exacto, pero pero- lo relacionas en pero tu que cabeza. tiene una parte alcohólica y esa parte Sí. como dulce. Sí, yo creo que eso es. Huele como a ron, huele como a caramelo, puede ser un buen descriptor. Es una de mis notas favoritas, la de caramelo. Y cuando es tostado, que ya es con barrica, que es como un caramelo quemado, Claro. pues mejor, ¿no? Aquí no siento caramelo quemado, pero sí es una nota caramelada. Sí. Definitivamente. Totalmente. Entonces, lo habitual era tomarlo caliente y olerlo una vez y después Y seguís. seguís Y tomando. venga la fiesta, ¿no? Pero Claro. si dejamos respirar el vino,
Vea qué interesante cómo ha cambiado desde que lo probamos, que estaba un poquito más frío, que ya ha subido la temperatura y ha cambiado totalmente. Claro. Entonces, todas las personas tenemos eso en la vida. Ujú. Eh, todos cambiamos, todos, usted dijo, el Fede de antes ya no es el Sí, Fede claro. de ahora. Sí, claro. Entonces, lo habitual de antes ya no es lo habitual de ahora. ¿Y cómo complementamos eso en nuestras vidas? ¿Cómo? Bueno, porque cuando tú eras joven, y no quiero decir que seas viejo, porque No. yo sé que acabas de cumplir años hace unos días. Feliz cumpleaños de antemano. Gracias. No eres la misma persona después de estar casado. No, estoy de acuerdo. No eres, bueno, no sé, porque no te conocía antes, pero si salías a fiestas o si ibas a tomar guaro, o si ibas con una chiquilla de paseo, sí, hay que decirlo bajito, ya no es lo habitual para tu vida en este momento, Claro. donde ya tienes familia, donde deseas llegar a tu casa, donde sales de viaje y me imagino que estás en Honduras o estás en El Salvador o estás en, no sé, en Chile diciendo, qué bueno estar con mi esposa en este Sí, momento. correcto. Exacto. Entonces, ¿volverías a esa vida? A lo habitual de Qué hace buena pregunta. 10, 15 años. No. Qué buena pregunta, porque muchas veces uno vive añorando esos tiempos. Claro. Vos sabés que yo creo que ese es un caso de estudio. Cuando añoras algo de hace muchos años, revisate, y eso es una percepción y es una opinión muy mía, ¿verdad? Revísate porque hay algo que te quedó pendiente ahí que no debió haberte quedado pendiente y no estás disfrutando tu presente, O puede ser Correcto. también ¿no? un asunto de aceptación. O, o no has aceptado cómo has El paso evolucionado. del tiempo. Bueno, Es lo más positivo. yo lo llamo el man de los 40. ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo habitual? El man de los 40. No, Pero sí, o sea, ese cambio hasta hormonal, que ya no claro. es lo habitual en las mujeres, por ejemplo, que entran a la premenopausia o que Cállate. llegan a la menopausia muy jóvenes, Ujú. porque desarrollaron muy pequeñas y después ya llegan a Sí, esa parte de la sí. menopausia muy jóvenes, hablamos de 40, 42 años, que ya no es habitual, que empiezan con los calores, que empiezan a que todo les molesta y tal vez antes no les molestaba. Claro. Bueno, no sé, en su vida matrimonial, no, jefe, ya usted no puede salir solo. ¿Y por qué? Si Sí, hace claro. 3 años me dejaba salir. Sí, exacto. Y no, ya no puedes ver a tus amigos. Y entra la molestia y ahí es donde muchas familias o parejas se terminan dejando, se Sí. terminan Sí. de estar juntos. Yo creo que es un tema evolutivo y de compartir mucho y de hablar mucho, porque ambos vamos cambiando. Claro. Yo te digo algo. Nos conocimos en 2000. Cuidado se le olvida porque lo matan. No, no, ¿verdad? no, No, no. es Estoy al hablando de. Aquí estamos No, al no, revés. no, la que sí no. Sí, la que no recuerda fechas. y Yo cosas trabajaba que no. con un equipo de ejecutivos en México. Yo tenía 33 años, creo. Pero ellos tenían por lo menos 8 años más que yo. Claro. 7, 8. Una de las cosas que pasaba es que después de que almorzábamos, tomábamos un par de vinos y reuniones con clientes, etcétera, regresábamos al hotel a seguir trabajando, armando negocios y armando propuestas y temas. Y uno de ellos le daba mucho sueño. Yo no entendía eso, ¿no? Hoy, yo cuando almuerzo y después de comer, 45 minutos después, tengo sueño. La marea alcalina. No. Y para mí eso, y tengo que aceptarlo, es un tema depresivo, brother. Sí. Brother, ¿cómo Se es puso- posible? ve, Preguntale. Cumplió años la semana pasada Sí, sí, sí. y como 2 semanas antes se puso fatal. O sea, fatal. Decía, no En puede ser depresión que y yo una cosa. tenga sueño ahora después de almorzar. Eso me parece absurdo. Y vieras cómo me burlaba yo de mi compa mexicano. Por eso es el karma. El karma. Por burlarte. Eso Ok. te pasa. Pero está bien. No, claro, está bien Pero es que natural, ¿cómo ¿verdad? cuesta? O sea, ¿Cómo cuesta aceptar pero hay que esas aceptar. cosas? El cuerpo ya no es igual. claro. Tu mentalidad ya no es igual. Tus prioridades ya no son iguales. Cuando uno está. Bueno, ya no es que esté tan viejo. No quiero decirme chiquillo tampoco. Pero la energía que yo tenía hace 9 años no es ni la mitad de lo que tengo ahora. Y una realidad
Bueno, ahora no es ni la mitad de lo que tenía antes, Que nos perdón. confronta es, no podemos seguir teniendo los mismos hábitos, las mismas costumbres por siempre. No se puede. ¿no? No es sostenible. En el tiempo, ¿no? Exactamente. Con tu Entonces, bueno, pareja también. es que es todo, ¿eh? Con tus hijos, no puedes ser el chineador que eras cuando tenían de 1 a 3 años, o de 0 a 3 años, que ya cuando tienen son 3 y adolescentes. empiezan en los terribles 2, en los terribles 3, donde ya tienes que ir enseñándole respeto, tolerancia y un montón de cosas que al final lo van a formar para el futuro. Y estoy llegando a la conclusión de que al final los hábitos, o malos hábitos o malas costumbres, dependen de demasiadas cosas, ¿verdad? Hay cosas que sí, pues evidentemente son no negociables, ¿no? Claro. O sea, si sudas mucho y eres un deportista, te cuidas tus pies. Y no puedes descuidártelos porque entonces es Pues si tienes diabetes, complicado, no ¿no? tomas vino. O si tienes o si eres diabético, evitas el alcohol al máximo, al menos. Salud No, creo por eso. que ese tipo de cosas son muy sui generis, ¿sabes? Muy del momento. Claro. Entonces sí, podemos decir que hay malas costumbres, hay malos hábitos, depende mucho del ojo, pero al final eso se reduce a un grupo muy pequeño de malos hábitos y malas costumbres que existen en el día a día de cada quien, ¿verdad? Porque hay muchas cosas atrás de eso, ¿no? ¿No? Y también que a veces pensamos que esos hábitos o esas costumbres, dejando de lado si son buenas o malas, son parte de nuestra esencia, de lo que nos hace ser nosotros. Y no Cierto. es así. Es como decir, es que yo si no tiendo la cama, no soy yo, es otra persona. Es algo importante para mí, pero no es algo que me define quién soy yo. No Entonces, es llegar, circunstancial para ciertas cosas. sí, es llegar a ese punto de decir, bueno, estas son cosas que puede que sean importantes para mí porque así me criaron, porque era parte de mi entorno, porque es lo que me enseñaron, porque son mis valores, pero no todos compartimos eso. Entonces, darte cuenta de eso y respetar y entender que la otra persona, digamos hablando en pareja, no hace las cosas para molestarte. Yo no voy a ir a tirarme a la cama, a arrugarla para hacerte la vida imposible. Yo creo que eso sí No, lo hace. ¿verdad? No, 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 pero vieras que no. me imagino que ya has ido aprendiendo durante el tiempo de Sí, que te ahora se levanta levantas y y No, ya. relaja no, la lo que forma. sí hago a veces es que, digamos, llego y hago la cama y la arrugo, pero Y después la después, vuelvo a poner, como ¿verdad? para Es como para desatar la quitar, furia. para desahogarme el momento, la arrugo toda y después la vuelvo a poner. Uy, es Y como eso es terapia, es mi terapia, bueno, digamos, hay ¿verdad? personas que dicen que su terapia es tener ordenado su oficina, pero llegar y tener un desorden en la casa. Ja, Porque compiten en, bueno, aquí soy ordenado y acá Y no. acá no. claro. Ja. No, no es el caso. No, yo sé que no, pero hay personas que lo practican. Sí, 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 sí. Entonces es eso, darse cuenta de que todo es muy relativo, de que tal vez lo que a mí me molesta o lo que para mí es importante, a vos te molesta o a vos te Sigue molesta. siendo sugestivo. Exacto. Hmm. Y entonces es como una cuestión de empatizar Claro. y de respetar. Y de, no se trata de aguantar o tolerar comportamientos o cosas que no me gustan, sino de ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, a mí no me gusta que haga esto, pero yo hago esto otro, lo puedo tolerar, no lo hace por molestar, yo tampoco, entonces, Encasillamos esa palabra, es todo eso que dices en una palabra, la convivencia. sí, sí. Más allá de la tolerancia, pues la tolerancia me parece una palabra bien de que yo a huevos tengo que algo. No, No, creo que es más un tema de convivencia. es convivencia. Al final hay que aprender a convivir. Yo creo que si las personas entendieran al resto de las personas, no solo a tu pareja, sino a tu familia, que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso, yo no soy tan comunicativo. No Ah, es como que yo me comunico con mi familia siempre, pero cuando lo hago lo trato de hacer bien. Entonces, hay otra parte de mi familia que son demasiado comunicativos y pasan todo el día en un grupo de WhatsApp. téquete. Y la verdad yo, yo tengo bastantes cosas en las cuales me ocupo durante el día Claro.
que yo lo único que deseo es que ellos estén bien y disfruten su chat. Exacto. Lo tengo silenciado Es- forever. Sí, exacto. Entonces, no estoy. No, me Ni salí. siquiera. Entonces, para ellos es habitual Claro. o normal Claro. pasar en comunicación. Para mí lo normal es desaparecerme. Ya. Y aparecer una Por vez allá. cada 2 semanas o una vez a la semana y decir, aquí estoy vivo, ¿cómo están ustedes? Y esa es mi forma de decirles, aquí estoy, Sí, claro. ¿cómo están? ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo? Y a veces cuesta que la gente entienda eso, porque te pueden tachar de antisocial, o de creído, o de, ay, ¿cómo decimos? Porque no nos quieres, o no quieres a sus Ajá, papás, sí. o no ¿Qué? quieres a sus Rajón, hermanos. gamón. ¿Qué? Sí, fachento. Fache. Fachento Sí, decía es que mi eres muy papá, me fachento, decía a mí entonces, Fachento, mi propio padre. bueno, Pero lo hacía por mi bien, me queda claro. entonces cuesta que la gente acepte eso. Claro. Pero es necesario explicar también. Muchas veces lo habitual es guardarnos todo y explotar Sí, en cuando ya algún no aguantas, momento. ¡pum! Pero yo creo que la comunicación, esto que estamos haciendo, Sí. poder compartir, poder sentarte con tu hermano, con tu papá y decirle, vea, yo no me puedo comunicar con usted todos los días, lo voy a llamar una vez a la semana, llegamos a un acuerdo donde usted se sienta bien, donde yo esté bien y no invada mi espacio personal y rompemos ese enojo, rompemos esa molestia, pero O todo una con- tela impenetrable que a veces hay cuando te sentás con alguien que sabes que hay temas que no puedes tocar. Y sobre todo con los adultos, porque ahorita que hablaste, se me vino a la mente mis papás. Porque mis papás, mi papá tiene 87, mi mamá tiene 79. Yo a ellos todos los días les mando un mensaje Claro. para ver cómo están. Pero entonces, como yo lo hago, ellos se quejan de que mis hermanos no lo hacen. pero tú Entonces, eres diferente. Exacto, Exacto. pero ellos quieren que todos sean, y ellos mismos me No somos dicen, iguales, es que ninguno. nadie me manda mensajes, solo usted me manda mensajes todos los días y esto y aquello. Yo les digo, sí, mami, pero es que no todos somos iguales. Claro. Entonces, y todos expresamos el cariño, el interés y el amor de manera distinta. Ay, exacto. Es diferente. Hay Y formas a ellos de les cuesta más comprender eso. Sí. Yo tengo que llamar al orden porque se nos está acabando el tiempo y no podemos hacer un podcast de 2 horas. Pero yo tengo una espina. Kendall, que te gusta el barismo, el café. El café chorreado. Es que Y eso espérate, eso es una discusión de las mañanas. Ok. Porque, o sea, como les digo, ¿Quién hace el café mis- en la casa? los dos, Ok. los dos. Pero yo soy muy cafetera. Yo tomo café mucho más que Fede. Mis papás ya son muy mayores. Y es parte de eso de que a mí me enseñaron que así se hace. Entonces, el café se repasa. Si no repasas el café, ese café no sabe a nada. Y entonces yo estoy ahí en la cocina y Fede está haciendo café. Y yo, ¿lo repasaste? Y yo hago. Porque no vi. Ok. ¿Me entiende? Entonces me dice, Chorreado, me ¿verdad? dice, Estamos hablando de vamos chorreado a el café. preguntarle a Kendall. Ok. Kendall sabe. Ahora entramos a lo habitual. Ok. Los Eso era lo habitual hace Hace 40 años, Bueno, 30 años, 50 años, Ajá, 70 sí, años, sí, sí, sí. donde teníamos café, donde todo el café lo exportábamos y nos dejábamos, perdón, pero el café torrefacto, donde agregábamos azúcares para que supiera caramelo, y por eso las personas le agregan azúcar al En café. Honduras dicen pirracha, mae. ¿Qué es lo que queda ahí? La bozorola. Ah, Sí. ok. Ok. Así decimos. Generalmente, eso es algo que no se debería de hacer un repasado en el café. Pero era la forma De extraer de extraer anteriormente ese amargor porque teníamos café de muy claro. mala calidad. Entonces, sí, Por la eso. Pero forma... ves, todo tiene un origen y una Por eso mi papá justificación. dice cuando uno no lo repasa, No esto sabe a nada. Sí, no, exacto. Es una guachacha Entonces, esto, dice. echaban, perdón, pero 3 cucharadas, 2 litros de agua y lo repasaban 2, 3 veces para que le supiera fuerza. Claro. Lo que les había era quemado. Claro, Porque claro. el contacto del agua caliente durante muchos ciclos, el café, evidentemente, Se quema, se claro. quema. Más si lo saca.
anteriormente yo me acuerdo que mi abuela tenía una cafetera, una que pitaba, ¿no? De sé las si- azul. Ay, ¿Se acuerda? Para Sí, calentar sé cuáles agua. son, sé cuáles son. Y eso estaba por dentro hirviendo y llegaban y de una vez al café a chorrearlo, al chorreador. Y eso viene a 100 grados centígrados, Sí. 102 grados centígrados. Y nos quemaba el café y ese café rechinado era que nos gustaba, hasta que quedaba la taza abajo en el fondo, como Tilosa, sí, decía. como un tinte ahí. Ah, ajá. Y más sí, perdón, no voy a decir la marca, pero un café muy conocido, como Rey. Como de una corona. Sí, hubiera como Como sido. que tiene una corona. Que sea, por Que, favor. El que café era Su Majestad. normal hacer eso. Entonces, después de 1960, donde Costa Rica ya empieza a hacerse experto en café y empiezan a experimentar, don Gerardo Austa, una persona súper conocedora en la parte del café, empiezan a crear un café y todo esto, ya empieza una revolución donde empezamos a ser expertos en café y a saber que el café no es negro, sino es café. Sino que es claro, digamos. Exacto. Puede ser claro. Y depende del tipo de tostado también Claro. que le damos al café y depende del tipo de grano y va a depender de un montón de cosas. Entonces ya ahora existen más de 12 métodos de extracción de café, ya ahora hay un método donde dejamos que la prensa francesa tenga más contacto el agua con el café molido y entonces puede hacer una extracción un poco más larga. Evidentemente, eso son extracciones de 3 minutos y medio a 4 minutos. Cuando uno la hace el café en prensa, Ajá. echas el café, el agua y esperas. Y espera. Y luego lo bajas. Y después bajas el. Ok. Correcto. Yo voy a contar una experiencia con el café. Pues lo chorreamos, pero también lo hacemos en prensa En prensa. francesa. Sí, Porque o sea, lo chorreamos es con bolsa. circunstancialmente, yo tengo un año queriendo comprarme más de un año. Se llama manifesta. Queriendo, Manifiesta que lo va a comprar. ¿cuándo? queriendo una prensa Sí. francesa por feeling mío. Y ahorita conseguimos una Por prensa fancy, así. por fancy. Me la regalaron. Sí, el agua Prácticamente tenía- un regalo. Y buena prensa. Me di cuenta de una cosa. Puedes usar la misma dosis de café, la misma cantidad de café molido. El agua, la misma temperatura. Pero si lo chorreas y lo haces en la prensa, son dos cafés distintos. Totalmente. Completamente Por- distintos. Porque en uno solo va a pasar el agua durante ciertos minutos o segundos o milésimas de segundo. Y en el otro tenés el contacto directo del agua con el café. Y ojo, las dos experiencias son buenas. El café sabe bien en las dos, pero muy distinto. Pero también sabe ¿Ves? distinto cuando lo echas en la prensa y bajas aquello así Sí, rapidísimo. eso de lo una vio vez. Evelyn también. Eso nos dimos cuenta. Claro, Las primeras veces que hicimos café, echábamos el café, el agua y ¡sac! Rácata. Y Bueno, yo sírvalo. les voy a dejar una tarea. Ajá. Ya que veo que son como entusiastas del café también. De las Sí. experiencias Sí, sensoriales. sí. Hay algo que se llama ratio, que es la proporción de agua por proporción de café molido, en este caso. Entonces, la mayoría de veces nos dicen que el estándar son 16 gramos de café por cada 250 mililitros de agua. Ok. Y tenemos un café perfecto. Pero eso va a ir variando del tipo de café y demás. Entonces, los invito a que investiguen un poco más de qué es el ratio y que lleguen a sus casas y puedan hacer esto. Generalmente cuando vas a una cafetería ves que los baristas tienen una báscula Sí. con numeritos. Todo el mundo dice, sí, hay más numeritos de lo normal. No solo pesa, sino también que mide el tiempo. Entonces, depende del vertido que vayamos haciendo, depende de un montón de factores. El ratio puede afectarnos o no. También va a depender del tipo de molienda que tengamos, porque me imagino... Eso te iba a decir el grano, el ¿Ustedes grosor muelen del el grano? Ya no. Hace muchos años yo compré un... Sí, y la compró y ni la sabíamos usar ni la usamos bien nunca. Entonces, Ella Esa es la dice que verdad. no, pero sí. No, no es cierto que Yo sabía lo que estaba haciendo. Ay, Ella no, cree no. que no. ya ven, él pide agua con gas. me agua, imagino, sí. me imagino. Tiene pinta. Es cierto, me acuso y acepto la condena. Pues sí, entonces todo va a depender de un montón de factores. De hecho, el café es la bebida más difícil de preparar
porque todo cambia, depende de la temperatura, depende de la persona que lo haga, depende de un montón de factores que nos pueden dar resultados distintos. Hasta el agua. Si es El un agua, agua sí. dura, si es un agua alcalina. No, si es- Claro. y hay que dejarla que hierva o hay que colarlo Bueno, antes de que ya hierva. ahora existen calentadores de agua que calientan a 94 grados, que es la temperatura, Y 93 cuando grados. voy a hervir, hace Específico. pum, se apaga. Ella se apaga. Qué bueno. Entonces, Pero son esos pichelitos que venden ahí o eso nada que ver, venden es unos, venden unos ya, uno unos, especial. uno especial ya con un cuello de ganso, que Ah, es más no. fácil para Yo tener digo de los que un venden buen ahí en el surtido. Rey o así. No. Ah, no, esos calentadores te llegan a Esos más de hacen 100 grados. rrrr y se Exacto. apagan, pero ya llegaron a 100, ¿verdad? Y si usted va, de una vez va a quemar el café. Pero es que eso es lo que hacemos todos los días. A nosotros se nos riega el agua y todo. De hervir en la cocina hierve y se riega. Pero eso lo habitual. Sí. en Costa Rica. Ya uno Y se no es malo. acostumbró No. Pero la experiencia Es que podría ser depende, mejor. ¿verdad? Podría simplemente. mejorar la experiencia si con hiciera- todas estas Exacto, recomendaciones al final. Ok. Al final, al cabo, cada barista tiene su receta. Cada uno calibra a su manera. A la hora que tiene una máquina de expreso, cómo calibras el expreso. ¿Qué es lo que querés que exprese el café como tal? Si quieres notas un poco más aromáticas a cítricos o más florales. Todo depende. Y también depende de la costumbre, ¿verdad? De cómo esté uno Correcto. acostumbrado a tomar. A mí no me gusta un café ácido, por ejemplo. Ah, sí, yo tampoco. No me gusta. Pero Y a mí me dicen, amargo. no seas ignorante, el café tiene que Sí. ser ácido. Amarguito. Ah, sí. Está bien. Depende. Amarguito Pero no me sí, gusta, le ácido digo no. yo. O sea, a mí ácido no me gusta. Volvemos a lo Amargo te mismo. lo acepto. Pero Todo ácido no. depende de tu gusto. Depende del gusto. Entonces exacto. hay que ir probando con los ratios y el tipo de café que estás comprando y al final es muy sugestivo. En Uy, el pero momento te que llegues a tu imaginas receta, vas Ok. a sentir. Uno llegando a pedir ahí un café así súper específico, ¿será que te lo hace? Un día vamos a ir con Kendall a tomar café. Para que nos Ah, pida ahí un café así muy... Pero estructurado. pero ya eso va a ir más en pero vos posición del barista. nos mencionaste un lugar Cafeoteca. y vamos a ir ¿A dónde y es? vamos a Esto es en filmar Barrio Escalante. y es lo uno- vamos a Ah. compartir. Eso es uno de las cafeterías, de las 80, creo, cafeterías o coffee shops en realidad, como más importantes del mundo. Ahorita acaba de ganar un premio. Pero 80 es un espectro bien pequeñito, globalmente hablando, ¿verdad? Correcto. Wow. Correcto. Entonces, acá tenemos, tengo la dicha de conocer a los dueños y haber estado un paso por ahí y sé lo que hacen. Entonces, ellos tienen un concepto muy diferente de cafetería que las normales. Ahí te brindan una experiencia totalmente de café. Hay catas de café, Wow. hay que ir. Sí, definitivo. combinaciones, diferentes. Ellos tienen tostador, entonces tienen una persona todo el día tostando. Wow. Traen café de diferentes partes de las diferentes regiones de Costa Rica. Entonces, ellos generalmente hacen buen café. Hay que ir. No quiero decir, porque hay muchas cafeterías en Costa Rica que son muy buenas y que tienen también buena experiencia, Claro. las cuales tal vez ahorita no tengo el nombre, pero ahorita la que tengo muy marcada es Cafeoteca y que tengo un premio, habla muy bien. Sí, por Claro. supuesto, sí. Claro. Sí, Voy a sí, hacer un sí. paréntesis porque acabo de hacer una cara así de... Pero es que estamos en Cartago y afuera está lleno de neblina. Ey, es cierto. Entonces me sorprendió y hice... Generalmente. Salud por eso. Salud por Cartago. Para ir cerrando, porque al final creo que estamos concluyendo de que el tema lateral de las costumbres o los hábitos depende mucho de la cultura, de la edad, de Claro. nuestro crecimiento, qué sé yo, Madurez. profesional, madurez, Ajá, correcto. incluso del género. Que la madurez es muy sugestiva, ¿no? Al mismo Sí, tiempo, también. exacto. Y que al final creo que lo que tenemos que entender o abrazar es que las diferencias están, que las costumbres y hábitos pues son diferentes de individuo a individuo y que tenemos que tener ese nivel de no tolerancia, ¿cómo fue que dijiste vos? Convivencia. Y aprender a convivir unos con otros, ¿no? Para que podamos celebrar la vida hasta que se nos acabe
en Que en este el reino mundo. animal es difícil. Sí, imagínate, Y ¿no? ahora más en nosotros que Imagínate. tenemos un poco más de razonamiento. Se supone que somos Pero más racionales, pues ¿verdad? debería ser, ¿verdad? Más Más fácil para consensuado, nosotros, más fácil de claro, manejar. claro, porque uno tiene el conocimiento, Sí, ¿verdad? Y ahorita estamos en una era donde a muchas personas todo les molesta, sí, eso es cierto. donde ya no se nos puede decir cualquier cosa, Qué ya nos complejo sentimos eso, qué ofendidos complejo. y está bien, sentirse mal es válido. Hey, ¿y sabes qué? Vamos a hacer un podcast sobre ese tema, sobre el tema de que por qué hoy en día nos ofende tanto como individuos que traspasen nuestra realidad personal. ¿Correcto? ¿Ves? Lo Que vamos a hacer. anteriormente Claro, era era más normal. compartido, Pero era es más que normal. debe ser como por confusión, por falta Mm, de información también, porque yo confundo em, lo que yo quiero y lo que yo pienso con respetar mi espacio. Entonces, yo quiero creer en esto y si no crees igual que yo, no me estás respetando. ujú. Creo que por ahí se va más. Si no tienes una creencia y un pensamiento igual al mío, no lo estás respetando y no es así. Entonces creo que es como por confusión. ¿Qué pasa? Pero eso, amigos, es tema de otro podcast En el próximo en el capítulo. próximo episodio. Sí. No, yo no sé, Kendall, tal vez unas últimas palabras para despedir a la gente que nos escucha, que nos mira, em, sobre tu experiencia ahorita, sobre el tema de hábitos, costumbres, etcétera. Algo que con El sello, tu el sello, el candado, sello, el sello. Sí. el sello. Bueno, primero, de nuevo agradecer por el espacio y por tenerme acá. Y bueno, por tenerlos ustedes también acá en la bodega, que para nosotros es un placer. Pero además creo que estos espacios nos permiten tener una percepción distinta a lo que otras personas ven. Ujú. Entender que no todo el tiempo hay que hacerlo como las personas creen y que hay que aprender a convivir. Al final y al cabo, la vida es solo una y no podemos darnos una mala vida Ah, muy Exacto. por bien. cosas tan sencillas Claro, que Buenísimo. se pueden a veces omitir o a veces conversar Ujú. para que todo fluya. Al final y al cabo, lo único que necesitamos es convivir y llevar una vida plena. Que al final y al cabo, si tienes una persona a tu lado, vas a querer pasar con ella el resto de tu vida. claro. Y vivir un infierno el resto de tu vida yo creo que no es una opción. Es algo no negociable, por lo menos para mí. Sí, Entonces, la convivencia es muy importante y creo que debemos darle también importancia a cada uno de los detalles para que ambas partes estén de acuerdo. Al final de cabo. Al final, respetar lo que cada una de las personas es. Porque mm, no vamos a cambiar. claro, claro. Y eso cuesta. Cuesta Cuesta muchísimo, mucho. sí. Y perdón por los psicólogos que me pueden escuchar, pero cambiar a una persona es Es muy difícil. muy difícil. Claro. Su trabajo es bastante difícil, pero a veces es mejor aprender a convivir. 100% de acuerdo. Amor mío, tu último stake Yo, sobre el tema. sí, primero que nada, agradecerle a Kendall por su tiempo, por su conocimiento, por recibirnos y a Bottega por recibirnos en su tienda tan bellísima que tienen aquí en Cartago. Extenderle la invitación nuevamente para que vengan a conocer. Kendall es un tipazo y les va a ayudar en todo lo que necesiten. Les va a dar súper buenísimas recomendaciones. Entonces, si no saben qué tomar o si ya tomaron y quieren cosas distintas, tienen que venir acá. Entonces, agradecerle a Kendall por su tiempo, por recibirnos, por todas las explicaciones y todo lo que nos contó y compartió con nosotros. Y sí, yo creo que en esto de las costumbres y esto, a mí no me gusta tanto decir como malas o buenas costumbres o mañas o cosas así, sino que son simplemente circunstancias que nosotros hemos decidido ir adoptando y que nos han ido formando según, ¿verdad? Nuestro pensamiento. Em,
es difícil, como dice Kendall, cambiar a una persona, pero es importante también convivir y tratar de entender al otro para saber el por qué y no ser tan cerrados, porque al final el ser muy cerrado en una cosa nos impide disfrutar de la experiencia de vivir. Hay tantas cosas por vivir y por experimentar que a veces por decir es que yo soy así, es que esto es lo que yo aprendí, es que esto es lo que yo soy, nos limita a tanta cosa que hay allá afuera por vivir, por experimentar, tanta gente por conocer que también uno dice, no es que yo soy antisocial, es que a mí no me gusta hablar, es que yo hablo con la verdad y lo que haces es ofender y cosas así. Esas cosas nos alejan y nos privan de muchísimas cosas. Entonces, a mí me queda el abrirme más, el poder escuchar más, el ser un poco más comprensiva, porque al final yo creo que Fede y yo somos unas personas que nos encantan las experiencias y cuando querés vivir experiencias diferentes, tenés que ser una persona abierta para poder adentrarte en cada situación y en cada cosa que vayas. Entonces, eso es lo que yo creo. Bien, yo muy poco, seré muy breve, nada más. Gracias por acompañarnos. Mi invitación es abracemos nuestras diferencias, las costumbres y los hábitos de todos. Seamos no tolerantes, sino La convivencia. Convivir. aprendamos a convivir unos con otros para que este paseo en el que estamos, que se llama vida, sea muy armónico y podamos realmente disfrutarlo. Salud. Nos vemos en la próxima. Lo habitual es que yo me acabe bien el primero.